y el último tema de esta parte de la asignatura es los órganos de las relaciones internacionales de los estados, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos que ejercen las relaciones internacionales de los estados? Y acá tenemos que hacer una distinción, ¿sí?, entre los órganos que representan a los estados, ¿sí?, que vamos a ver cuáles son, y los funcionarios consulares que no representan a los estados específicamente. Entonces, dentro de la categoría de los órganos que representan a los estados, podemos hablar de órganos centralizados y órganos descentralizados. Los órganos centralizados, ¿sí?, representan a un estado en otro estado sin necesidad de demostrar cuál es su investidura, porque ya es de público conocimiento, como ocurre, por ejemplo, con los jefes de Estado o los jefes de gobierno, ¿sí? Los jefes de Estado en el caso de los sistemas presidencialistas como el nuestro, y los jefes de gobierno en el caso de los estados que tienen sistemas parlamentarios. Y luego tenemos también a otros sujetos que revisten el carácter de representantes de los estados, que son los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, estos sujetos no requieren, ¿sí?, demostrar cuál es su investidura para poder acreditarse como representante del Estado. En cambio, los descentralizados, ¿sí?, representan al Estado previa acreditación ante el Estado receptor. Esta es la distinción entre los centralizados y los descentralizados. Y aquí aparecen los agentes diplomáticos, ¿bien? ¿Entiende la diferencia entre los que necesitan acreditar, ¿sí?, o su calidad, y los que no necesitan hacerlo? Bueno, respecto de los funcionarios consulares, ¿sí?, tenemos fíjense que en la presentación, si yo no lo hice a modo de cuadro, pero acá hicimos esta distinción: representantes de los estados, y acá van los que son centralizados y descentralizados. Y luego tenemos a los funcionarios consulares, ¿bien? Respecto de los consulares, está la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y dijimos antes que estos funcionarios no representan a los estados, a diferencia de los anteriores, ¿sí? Entonces vamos haciendo la clasificación. Y tienen funciones básicamente consulares, pero no políticas. La función, dentro de la convención, ustedes van a encontrar cuál es la función principal, ¿sí?, o cuáles son las funciones principales de los funcionarios consulares, o los agentes consulares, y es proteger los intereses del Estado que envía, ¿sí?, son los términos que utiliza la convención, y la de sus nacionales. Además, fomenta relaciones culturales, económicas, científicas, comerciales, ¿sí?, y puede informarse por todos los medios lícitos, ¿sí?, que existan, de las condiciones del Estado receptor, en cuanto también a cultura, economía, comercio, ciencias, y todos los acontecimientos que ocurran en el Estado receptor pueden ser informados, ¿sí?, por el Estado acreditante. Otra de las funciones que tiene son extender pasaportes y documentos a sus nacionales, y también puede efectuar las visas para las personas que deseen viajar a su estado, entre otras funciones, ¿sí? Bueno, entonces, como para que distingan bien de los otros sujetos, ¿sí?, de los otros órganos, estos órganos, ¿sí?, tienen funciones que protegen los intereses básicamente de sus ciudadanos y de los intereses del Estado que lo envía, y además fomenta relaciones de cooperación. Bueno, volvemos entonces a los órganos centralizados, ¿sí? Hicimos la distinción entre los que representan y no representan, y ahora vamos a los que representan, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hay algún inconveniente con esa distinción? No, profe. Bien, En parte. bueno, entonces, los centralizados, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que son jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Los órganos centralizados en general se rigen por la costumbre internacional, a diferencia de, por ejemplo, los agentes consulares que tienen la Convención de Viena de 1963.
Los jefes de Estado sí tienen ciertas facultades, por ejemplo, y ustedes lo conocerán también si piensan en el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Dirigen la política exterior, ¿sí? En el caso de asistir a una conferencia pueden ratificar un tratado o adherirse a él, declara la guerra o concluye la paz, ¿sí? Siempre esto pensando en cómo está reglamentado dentro de cada país. Dentro de cada estado, ¿sí? El jefe de estado va a tener determinadas facultades. Y después también tiene a su cargo la alegación activa y pasiva, ¿sí? De los agentes diplomáticos, y además nombran generalmente a los consulares. Y concede... Disculpame, Fabela, que te sí. interrumpo un cachito, nada más que le quiero comentar a Cintia Ferravelo que no tomamos lista, así que no puede dejar la asistencia por ningún chat. Disculpame, nada más que eso. Está bien, no hay problema. ¿Sí? Bueno, concede el exequatur o exequatur a los cónsules, ¿sí? Que es este permiso para que puedan ejercer su función dentro de su estado, y la característica principal que tienen los jefes de Estado es que declaran la voluntad del Estado, ¿sí? Generalmente esa voluntad del Estado se le atribuye las leyes internas. En nuestro caso, la Constitución Nacional, por ejemplo, manifiesta todo esto respecto de nuestro presidente. Y en cuanto a los regímenes dualistas, o en el caso de los sistemas parlamentarios, donde existe un jefe de gobierno específicamente, ¿sí? Es este el que coordina esa acción política del Estado, y además, dentro de esa actividad política, ¿sí? Ejerce la política exterior. ¿Mm? Entonces, acá, según el tipo de Estado, ¿sí? Si tiene jefe de Estado o jefe de Estado, jefe de gobierno, ¿sí? O jefe de Estado y jefe de gobierno, como es nuestro caso, ¿sí? Va a tener estas facultades de representación, ¿sí? Y como dirige la política exterior, ¿sí? Una de sus características principales es que va a declarar siempre la voluntad del Estado, ¿sí? Y en esa facultad ratifica o se adhiere a un tratado, ¿bien? Declara la guerra, concluye la paz, y bueno, en el caso que lo vamos a ver más adelante, en el caso de Argentina, es quien nombra a los embajadores, por ejemplo, con acuerdo del Senado. Bueno, estos dos órganos, ¿sí? De los estados en sus relaciones internacionales, que son el jefe de Estado y el jefe de gobierno, tienen cierto estatus privilegiado, ¿sí? Bueno, sobre todo cuando visitan a otro país, ¿sí? Y esos viajes que realiza el jefe de Estado o el jefe de gobierno puede ser un viaje de incógnita, que se llama, o un viaje oficial justamente para representar al Estado, ¿sí? Y en esas oportunidades son recibidos, ¿sí? Y son tratados con dignidades y con honores, ¿bien? Durante esas visitas en otros estados, los jefes de Estado y jefes de gobierno gozan, ¿sí? De ciertas inmunidades y privilegios. Estas inmunidades y privilegios se extienden siempre al séquito que los acompaña, ¿sí? Normalmente está conformado por la familia, ¿sí? Personal doméstico, que viaje con ellos, ¿sí? A diferencia del personal doméstico que es nacional del Estado que lo recibe, ¿sí? Pero en el caso de que sea nacional del jefe de Estado, ¿sí? Se le va a extender esta inmunidad y privilegio. Bueno, además, lo asisten secretarios o asesores, ¿sí? Personal de seguridad. Bueno, eso en cuanto a las personas. Y además, en cuanto a las cosas que acompañan, ¿sí? A estos órganos, puede incluir equipajes, vehículos, la residencia que vaya a ocupar durante su viaje. Entonces, las inmunidades y privilegios son personales y sobre las cosas también. Respecto de la persona, sí, está la inviolabilidad personal. A un presidente no se lo puede detener ni apresar. Tienen exención impositiva respecto de ciertos impuestos, ¿sí? Tienen inviolabilidad del equipaje. El equipaje no puede ser ni revisado ni requisado. Y tienen exención de jurisdicción, es decir, no se le puede aplicar la ley del estado que está visitando. Bien, y acá tenemos que hacer una distinción. Hay exención de jurisdicción penal en forma absoluta,
Y respecto de la civil y comercial, ¿sí? También tiene exención, salvo cuando actúa en representación de su Estado. Si realiza, salvo cuando no actúa en representación de su Estado. Si realiza actividades civiles o comerciales representando al Estado, ¿sí? Va a tener exención de jurisdicción. Pero cuando no actúa representando al Estado, ¿sí? Se le va a aplicar la ley del Estado que está visitando. En cuanto a los ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? Dentro de lo que es la organización administrativa de un Estado, ¿sí? El ministro de Relaciones Exteriores, que forma parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es el jefe de la rama administrativa que dirige la política exterior. En cuanto a las inmunidades y privilegios, se ha discutido en la doctrina internacional, ¿sí? si comparte ese estatus que tienen los jefes de Estado y jefes de gobierno, pero en general se ha aceptado, ¿sí? Que cuando se traslada a otro país, normalmente tiene, y lo hacen en una misión especial, ¿sí? Tienen normalmente ese trato como tienen los jefes de Estado o los jefes de gobierno. O sea, no igual, pero tratan de tratarlo con ciertos honores. Y bueno, recién hablamos de los órganos centralizados. Y nos referimos ahora a los descentralizados, ¿sí? Que son los agentes diplomáticos. No confundan con los consulares, ¿bien? Respecto de estos agentes, ¿sí? Está la convención, está determinado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que ustedes también lo tienen en el aula, y son agentes descentralizados y representan, ¿sí? A su Estado en otro Estado, ¿bien? ¿Sí? Acá quiero que piensen lo que venimos hablando, ¿sí? Órganos que representan a los Estados, ¿sí? Que son los centralizados que vimos recién, y estos son los descentralizados. Y por otro lado están los que no representan a los estados, pero sí los intereses, que son los funcionarios consulares. ¿Bien? Seguimos haciendo esta distinción para que luego cuando estudien no se confundan. Los agentes diplomáticos representan en forma general y en forma permanente, ¿sí? Al Estado acreditante. Pero necesitan una acreditación, a diferencia, ¿sí? Del jefe de Estado, del jefe de gabinete que vimos, el jefe de gobierno que vimos hace unos minutos. Representan de manera general y permanente, ¿sí? Y previa acreditación. Es decir, que deben acreditar a ese agente en el Estado receptor. La función que tiene el agente diplomático es representar al Estado, ¿sí? Ante el Estado receptor, proteger los intereses del Estado receptor en el Estado acreditante, ¿sí? Puede negociar con el gobierno del Estado receptor, y también tiene la facultad de enterarse por todos los medios lícitos que existan, ¿sí? Sobre las condiciones y las condiciones, otra vez, económicas, culturales, comerciales, ¿sí? Y la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor, e informar todas esas circunstancias a su gobierno. Además, fomenta relaciones amistosas, económicas, sociales, culturales y científicas entre el Estado, ¿sí? Acreditante y el Estado receptor, ¿sí? Entre el Estado que está representando y el Estado receptor. Fíjense, estos también representan. Ahora, profe, estos agentes sí, diplomáticos, sí. estos agentes diplomáticos serían los que trabajan en la embajada argentina en otro país, ¿no? Forman parte, sí, cuando hablamos de cuerpo diplomático, tenemos a los embajadores, ¿sí? Y a los agentes diplomáticos, justamente. Y después en otra categoría que coincide, ustedes van a encontrar en la convención que habla de nuncios o internuncios, ¿sí? Que son los enviados por el Vaticano. ¿Se acuerdan que vimos al Vaticano como un estado especial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces Sí. en la clasificación van a ver
embajadores y nuncios, ¿sí? Agentes diplomáticos o internuncios también. Bien. Y dentro de la convención, cuando ustedes la lean, ¿sí? Van a ver que habla de todos estos conceptos, ¿sí? Estado receptor es el estado que recibe al diplomático, el estado emisor, ¿sí? Es el estado que envía al diplomático, ¿bien? El derecho de delegación es esta facultad que tiene un estado de nombrar, ¿sí? A un representante, enviarlo o recibir a otros representantes, ¿sí? Y acá hablamos de delegación activa o pasiva. Vieron que hace un rato dijimos que los órganos centralizados, ¿sí? Son quienes tienen esta facultad de hacer la delegación activa o pasiva. Bueno, este es el término, derecho de delegación o facultad, delegación activa y pasiva, ¿sí? La activa es de enviar y la pasiva es de recibir. Y cuando hablamos del Vaticano, ¿sí? Como dijimos recién, vamos a hablar de nuncio apostólico o una categoría inferior que son los internuncios, ¿sí? Y cuando hablamos de concordatos, que esto también lo estudiamos por el principio, son los tratados celebrados con la Santa Sede. Los tratados ustedes saben qué son y también deben saber qué son los concordatos. Porque en todas estas relaciones internacionales que se dan entre los sujetos del derecho internacional, si ya sean estados o sujetos derivados, como la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Vamos a hablar de tratados o de concordatos, ¿se entiende? Bueno, y ahora vamos específicamente a lo que es una misión diplomática, ¿sí? El jefe de la misión es el jefe máximo, ¿sí? De los diplomáticos de un Estado, ¿sí? Es la autoridad máxima de los diplomáticos que conforman el cuerpo diplomático de un Estado en otro Estado, ¿sí? Y siempre va a estar acompañado por personal, que va a ser, puede ser personal diplomático, puede ser personal, bueno, hoy hablé de asesores también, pueden ser técnicos, agregados culturales, militares, servicio doméstico, ¿sí? Y, bueno, con algunas salvedades respecto del servicio doméstico, estas personas conforman el cuerpo diplomático. Cada estado sí va a establecer la forma de componer este cuerpo diplomático. En Argentina tenemos la Ley de Servicio Exterior que determina todas las características y todos los requisitos que conforman el cuerpo diplomático. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos esa clasificación que hablábamos recién, ¿sí? De embajadores y nuncios, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los jefes de misión? Y esto tiene que ver justamente con la forma de acreditación, ¿sí? No por la función en sí, sino por la forma en que lo vamos a acreditar en el exterior. Y están los embajadores y nuncios, ¿sí? Los ministros plenipotenciarios y nuncios, y los encargados de negocios. Bueno, ahora bien, ¿cómo se designan estos órganos, ¿sí? Del Estado en sus relaciones internacionales? Antes de designarlo, ¿sí? El Estado que envía debe comunicarse con el Estado receptor, ¿sí? Para decirle, bueno, fulano de tal es la persona, ¿sí? Que voy a enviar como jefe de misión. Y el Estado receptor tiene que decir si acepta o no, ¿sí? Esto es una forma, digamos, esto es una forma no oficiosa. Lo tienen que hacer como para que después no le digan, bueno, no, esa persona no, una vez que esté designado. Entonces, antes de designarlo oficialmente, ¿sí? Le va a comunicar al Estado receptor cuál va a ser la persona que va a ser nombrada jefe de misión. Entonces, el Estado receptor puede decir, aceptar, ¿sí? Que esa persona sea el jefe de misión, y esa aceptación o conformidad se llama placet o agreement, ¿sí? Y además puede decir que no la acepta, ¿sí? Porque la considera una persona no grata. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? Previo a la designación, ¿sí? Se informa al Estado receptor cuál es el candidato. Si el Estado acepta, el Estado que envía, ¿sí? Procede a la designación, pero la investidura se va a llevar a cabo en el Estado receptor.
Bueno, en Argentina, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, es quien designa a los jefes de misión con acuerdo del Senado. Bien. Una vez que la persona es designada como jefe de misión, viaja al estado receptor, ¿sí?, y en ese lugar es investido. Bueno, acá también presten atención, ¿sí?, porque lo que va a presentar, ¿sí?, una vez que llega al estado receptor son las cartas credenciales. Estas cartas credenciales se utilizan para embajadores y ministros plenipotenciarios, ¿sí? Son cartas de presentación, que ya fueron habladas, ¿bien?, entre los estados. Es un documento que habilita al jefe de misión para poder ejercer su función, ¿sí?, y lo dirige el Poder Ejecutivo del estado emisor al Poder Ejecutivo del estado receptor. En esa carta, ¿sí?, se va a decir que determinada persona es designada como embajador o ministro plenipotenciario. Estas son las cartas credenciales, recuerden. Y luego están las cartas de gabinete, ¿sí?, que es para la otra categoría, que son los encargados de negocios, ¿sí? Entonces, estos se acreditan ante el estado receptor a través de las cartas de gabinete. Y también es un documento que habilita, ¿sí?, a los encargados de negocios a ejercer sus funciones en el estado receptor, ¿sí? Y ese documento se dirige al ministro de Relaciones Exteriores del estado, o sea, la dirige el ministro de Relaciones Exteriores del estado emisor al ministro de Relaciones Exteriores del estado receptor. Fíjense que es diferente la designación, ¿sí?, y la forma de efectuarlo, ¿sí? Unas son las cartas credenciales y estas las cartas de gabinete. Bueno, después se dan algunos supuestos también en la forma de organizar, ¿sí?, la representación diplomática de un estado en otros estados, ¿sí? Entonces pueden ocurrir estos supuestos: que un jefe de misión se designe, ¿sí?, para representar a varios estados emisores en un estado receptor, ¿sí?, siempre que el estado receptor esté de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, un estado, ¿sí?, perdón, un jefe de misión es designado por varios estados, ¿sí?, para que los representen en otro estado. Pero esa forma debe ser aceptada, ¿sí?, o aprobada por el estado receptor. Otro supuesto es que un jefe de misión sea designado por un estado emisor para que lo representen varios estados, ¿sí? Además, en esta situación también los estados receptores deben aceptar esa forma. Bueno, y en estas circunstancias el estado que recibe, si el estado receptor, determina cuáles son las condiciones, ¿sí?, para que el estado emisor instale los locales de emisión. Esto se da en estos supuestos o en la forma clásica de la relación, ¿sí?, cuando un estado envía a otro estado directamente, ¿sí?, su misión diplomática. Entonces, el estado receptor va a decir, bueno, los locales de la misión se van a ubicar en esta zona de la ciudad. Y las características deben ser de tales, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados que le permita, la cantidad de personal, ¿sí? Debe ser siempre razonable el número de personal. Bueno, y otra, bueno, justamente acá en el último párrafo, ¿sí?, tiene que haber un número razonable de personal diplomático, ¿sí?, porque esto depende también de todo lo que se tiene que ocupar el estado receptor para que exista una relación diplomática justamente tranquila. ¿Cuáles son las funciones de la misión diplomática? Bueno, ustedes van a encontrar también en la convención muchísimas funciones. Este es un resumen como para que les queden las más importantes. La más importante es la representación del estado acreditante en el estado receptor, ¿sí? Bueno, y además protege en el estado receptor los intereses del estado acreditante, como dijimos antes también, puede negociar
con el gobierno del Estado receptor, también enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones de evolución de todos los acontecimientos que ocurran en el Estado receptor e informarlos al Estado acreditante, fomentar relaciones amistosas y desarrollar relaciones económicas, sociales, culturales, científicas, ¿sí? Y sobre todo relaciones también de cooperación. Bueno. Respecto de las inmunidades y privilegios que hablamos hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que existen ciertas inmunidades y privilegios que tienen los jefes de misión que se extienden al séquito, ¿bien? Y estas inmunidades y privilegios tienen que ver con la función, ¿sí?, que están ejerciendo, no con la persona. Tienen que ver con la función que están ejerciendo. Se traslada, como dijimos antes, a la familia y otros miembros de la misión, ¿sí? Incluso el personal doméstico, mientras no sean nacionales del Estado receptor, y también a las cosas, ¿sí?, a los vehículos que utilice, a la residencia ya sea del jefe de misión o del local de la misión, ¿sí? En el caso de que sea un local, como una embajada, por ejemplo, ¿sí?, hay una inviolabilidad del local o de la embajada, ¿sí?, y además se puede utilizar como asilo. No sé si se acuerdan de alguna situación en que se haya utilizado una embajada como asilo. Bueno. Y los privilegios, ¿sí?, son, por ejemplo, utilizar el Estado que está realizando la misión, sí puede utilizar la bandera y los escudos, ¿sí?, de su Estado en los locales y además en la residencia y en los vehículos, ¿sí? Tiene el privilegio de de recibir colaboración del Estado receptor para obtener los locales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, buscar cuáles va a alquilar o puede comprar un local para ejercer también esa misión. Son exentos de ciertos impuestos locales, ¿sí?, ya sea que sean propietarios o alquilen el local o la residencia del jefe de misión. Tienen libertad de circulación y tránsito, ¿sí?, por todo el territorio del Estado receptor, salvo ciertas zonas que son de acceso prohibido o son zonas de seguridad del Estado. ¿Se acuerdan cuando vimos territorio, ¿sí?, los límites? Bueno, la libertad de comunicación de la misión, ¿sí?, hay plena libertad de comunicación de la misión con su gobierno, ¿sí?, también por todos los medios adecuados, y lo que sí no se puede hacer es instalar radios, ¿sí?, que no estén autorizadas por el Estado receptor. También tienen exención fiscal por los derechos y los aranceles que cobre esa misión, ¿sí?, por algún acto oficial. Tienen exención de impuestos a todos los agentes diplomáticos, salvo los incluidos ya en el precio de la cosa, ¿sí?, una mercadería, o si tienen que realizar un trámite sucesorio, ¿sí?, o hayan invertido capital en empresas, ¿sí?, o tenga bienes privados. Entonces, sobre esas cuestiones que no tienen que ver con la función que están ejerciendo, ¿sí?, no tienen exención de impuestos. Bueno, también tienen exención del derecho de aduana sobre algunos objetos de uso oficial de la misión y de uso también del personal y de la familia. ¿Sí? Hay ciertos elementos hay estados que utilizan, ¿sí?, y los traen desde el estado emisor, y bueno, también tienen ahí una exención del derecho de aduanas. Bueno. Respecto de las inmunidades, bueno, tienen inviolabilidad de los locales, ¿sí? Cuando hablamos de locales es donde está localizada, situada la misión, ¿sí? Puede ser la embajada y la residencia también del jefe de misión, si no coincide con la embajada, ¿se entiende? Inviolabilidad de archivos y documentos, de correspondencia, y respecto de la inviolabilidad personal,
el agente no puede ser ni arrestado ni detenido, ¿sí? Y el Estado receptor va a tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de atentado contra el local, ¿sí?, del Estado emisor. Esa inviolabilidad personal, como dijimos antes también, se extiende a la residencia y a los locales de la misión. Bueno, y con respecto a la inmunidad de jurisdicción, ya dijimos que es absoluta, y respecto de la civil, comercial y administrativa, ¿sí?, tienen ciertas excepciones. Esto tiene que ver, por ejemplo, si un jefe de misión invierte, ¿sí?, en el comercio inmobiliario, por ejemplo, ¿sí?, en forma privada, ¿sí?, no ejerciendo su función, en ese caso no va a tener exención, ¿sí? Y bueno, además tiene exención de prestaciones personales, como por ejemplo servicios públicos o cargas personales. Respecto del final de la Profe, misión, sí. disculpe que le interrumpa, pero ¿podría repetir por favor la salvedad a la inmunidad de jurisdicción? Penal, la penal es absoluta, ¿sí? Sí. Y en el ejercicio de alguna actividad civil o administrativa, ¿sí?, también tiene exención, pero como excepción, ¿sí?, está cuando el funcionario realiza actividades privadas. Por ejemplo, acciones reales, fíjense, es admisión de excepciones en caso de acciones reales, ¿sí? Las acciones reales son las acciones que se ejercen sobre las cosas. Por eso son reales, que viene de res, ¿sí?, de cosa. Entonces, si, por ejemplo, el jefe de misión, ¿sí?, o el agente diplomático adquiere un inmueble, ¿sí?, en forma privada como inversión, ¿sí?, ahí no se exceptúa ni de impuestos ni de acciones, por ejemplo, ¿sí? En cambio, si lo hace en ejercicio de su función diplomática, tiene exención civil, comercial y administrativa. Esa es la diferencia, lo que va a marcar la diferencia. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. y además está exceptuado de realizar prestaciones personales. Bueno, y con respecto al fin de la misión puede ocurrir por diversas causas. Puede ser que el Estado acreditante le diga, bueno, acá finaliza porque se jubila, ¿sí?, porque lo cambia de destino, ¿sí?, porque lo destituye por algún motivo, o porque el Estado, perdón, el agente diplomático sí manifiesta su descontento o que no está conforme en el Estado receptor. Y otra de las circunstancias que pueden ocurrir es que el agente diplomático sea declarado persona non grata por el Estado receptor. En ese caso, ¿sí?, una vez que lo hace el Estado receptor, ¿sí?, que lo declara persona non grata, le da el plazo, digamos, que se da normalmente para que se retire del país, son 48 horas. Y se debe llevar todas sus pertenencias. Se debe ir inmediatamente. Bien, lo declaran persona non grata, se debe ir en forma inmediata. Bueno, y si no, las formas normales, ¿sí?, como la terminación de un trabajo, lo cambian de lugar, ¿sí?, cambio de destino, lo destituyen porque le sacan el cargo, o porque se jubila, por ejemplo, o por muerte, obviamente. Bien. Bueno, entonces, ármense este esquema en la cabeza, ¿sí? Estos son los órganos que representan a los estados en sus relaciones internacionales, ¿sí? Son los órganos de las relaciones internacionales. Y ahí hacemos una distinción entre los que representan a los estados y los que no los representan. Dentro de los que representan están los centralizados y los descentralizados, y dentro de los que no representan al Estado, pero sí los intereses del Estado y a las personas nacionales de ese Estado, sí son los agentes consulares. Y ahí tienen las dos convenciones, la de Viena de 1961 y la de Viena también de 1963. Bueno, no sé si querés agregar algo, Adriana, medio rápido fui.
No, está bien, está bien. ¿Tiene Si no alguna tiene duda? ninguna duda, no le surgiría nada, ninguna duda, nada. Hola, yo quiero hacer una consulta. Sí, ¿Se me escucha? sí, sí. Sí. Ah, perfecto. Dentro de la embajada, o sea, Sí. del edificio, digamos, ¿la soberanía es del Estado emisor o sigue siendo parte del Estado receptor? Bueno, acá tienen que ver distintas circunstancias. La soberanía, ¿se acuerdan que nosotros vimos que la soberanía de los estados, cómo era? Relativa. Relativa. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso? A ver, fíjense lo que hablamos recién de inmunidades, ¿sí? Hay inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Sobre las personas y sobre las cosas, sobre ciertas cosas. Pero además, esa soberanía relativa justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Si es una cuestión, el territorio de la embajada es como si fuera territorio de otro estado, pero si hay un riesgo para el estado receptor, ¿sí? El estado receptor puede intervenir. ¿Se entiende? Límites y restricciones, a ver, límites y restricciones a la soberanía en la esfera personal. Lo primero que dijimos fue el tema de inmunidades diplomáticas. Justamente. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema? Su límite en la esfera personal. ¿Y por qué es en la esfera personal? Tendría que ser en la esfera funcional. Porque no es parte del territorio, que por ahí otra cosa que vos ahí como vislumbraste en tu forma de expresarlo. No se considera parte del territorio, la embajada del territorio extranjero, ¿sí? Sino que se le traslada, como bien explicó la profesora, la inmunidad, la inmunidad funcional que tiene el jefe de misión, porque justamente tiene un halo protector, ¿para qué? Para que pueda cumplir sus funciones con independencia, porque siempre está amenazado, si siempre esté amenazado de ser juzgado o de ser detenido o cualquier otra presión que pueda tener, no va a poder representar y defender los intereses de su Estado. Por eso se le da como ese halo protector esa inmunidad. Y eso se traslada, esa inmunidad de él no queda solo en él, sino que se traslada a determinadas personas, como explicó la profesora, y a determinadas cosas. Por ejemplo, a la embajada, o sea, al local de misión. ¿Sí? Entonces, no se puede ingresar, es inviolable, inembargable y todo eso justamente por esta inmunidad funcional que le traslada el embajador o el jefe de misión, como se llamen, las distintas tres categorías, a ese local, donde se cumplen sus funciones y donde él vive también. Pero es un límite y restricción a la soberanía. Ah, perfecto. Pero y una consulta, por ejemplo, no sé, si yo vivo en Italia, por ejemplo, y estoy siendo perseguida, si yo... ¿Pero vos sos embajadora? ¿Vos sos embajadora? No, yo persona cualquiera. Listo. Pero si cruzo, o sea, si entro a la embajada argentina en Italia, ya ahí no me pueden, o sea, no me podrían detener. No, porque es inviolable. Ah, perfecto. Tenés que llegar a la embajada. ¿Vieron las películas? Claro. A ver, de ver una película, de ver las películas norteamericanas, de escucharlo de Wikileaks. A ver, cuando la profesora les preguntó. Sí, que siempre los manda a la embajada, cuando sacan a No quiero intervenir en y eso, además, pero... ¿quiénes custodian la embajada? Siempre uno lo ve en las películas norteamericanas, están los Marines, entonces, bueno, ahí todas las fuerzas se quedan ahí en el molde. Claro, porque ojo que si violan la embajada, están violentando la Convención de Viena. Ojo. Entonces, es una causal terrible. Es muy importante eso. Salvo, y ahora también uno apela, no, ustedes por ahí ni habían nacido, salvo en el caso que el mismo embajador pida auxilio, y eso fue en la época de Fujimori, en Perú, cuando atacaron terroristas, creo que la embajada de Japón, no me acuerdo cuál era, pero en Perú, Sendero Luminoso atacó la embajada. Y ahí el embajador le pidió ayuda, porque decía, yo no tengo. Todo depende de la fuerza de seguridad que tengas en la embajada. Pero siempre fue con autorización del jefe de misión.
Bien. Bueno, ¿alguna duda tienen? Sí, profe, perdón, yo no la Sí. quise interrumpir, pero me gustaría si se pudiera repasar las funciones de la misión diplomática. Sí. Fíjense, representan, ¿sí?, al Estado acreditante ante el Estado receptor, ¿sí? Protegen al Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los nacionales, negocia, ¿sí? Estas son en general las funciones, ¿sí? Enterarse por todos los medios lícitos de la evolución de los sucesos en el Estado receptor e informarlos al Estado acreditante, fomentar relaciones amistosas, ¿sí?, y económicas, culturales, científicas entre ambos estados, en el supuesto de que sean dos estados. ¿Se acuerdan que están después los supuestos de que un estado emisor, ¿sí?, puede enviar un agente diplomático, ¿sí?, que lo represente en varios estados? Eso se da a veces cuando son estados que se encuentran, los estados receptores se encuentran muy cerca, ¿sí?, para que se pueda trasladar luego el agente diplomático, si no sería imposible. Bueno, no sé si quieren ver algún otro tema, alguna duda. A mí lo que más me interesa es que sepan distinguir también, ¿sí?, es esta clasificación que hicimos al principio, de órganos centralizados y descentralizados, y de los funcionarios consulares. Porque los centralizados y descentralizados, ¿sí?, ambos, ¿sí?, representan al Estado. En cambio, los consulares no representan al Estado, ¿sí? Se refiere más a la parte personal de los nacionales, ¿sí? Representan los intereses de los nacionales, los funcionarios consulares. Porque Profe, siempre se confunde. Sí. me genera una duda en decir si no representan al Estado, cuando dice de las funciones económicas, ¿a qué haría referencia? ¿A quién te referís? De los agentes diplomáticos. No, perdón. De los consulares. Claro, de los consulares. Ahí está la diferencia. Perdón. Vos te referís a esta. A la primera. Sí. ¿Sí? Fíjate que la función principal es la protección de los intereses, ¿sí?, pero no representa, ¿sí?, es de los intereses del Estado y los nacionales. Así lo establece la Convención, ¿sí? Representa los intereses del Estado, ¿sí?, y de los nacionales. Ustedes, por ejemplo, como cuando cumplan con su profesión en el exterior, si alguno tiene que ir al exterior, y lo más probable es que si necesita tener algún contacto va a tener con el cónsul, justamente, porque todo lo que se refiere a la navegación y a la aeronavegación lo tratan con el cónsul y no con el embajador. Si quieren conocer alguna ley, lo tratan con el consulado y no con la embajada. A eso se refiere a las cuestiones económicas, ¿sí? Profe, Perfecto, gracias. ¿puede poner un segundo lo de los representantes del Vaticano, que no lo llegué a copiar? Son los nuncios e internuncios. Acá. ¿Sí? Internuncios y... Bueno, internuncios. Y los concordantes son los acuerdos con el Vaticano, ¿no? Los tratados, o sea, claro. Concordatos. Concordante es otra cosa. Concordatos. Sí, no. Bueno, concordatos, sí, concordatos, lógico. ¿Se acuerdan que cuando vimos jerarquía de normas, ¿sí?, que decíamos corresponde al Congreso aprobar y desechar los tratados celebrados con las demás naciones, las organizaciones internacionales, ¿sí?, sujetos originarios y derivados, y los tratados, y los mencionaba aparte, pero porque se llaman diferentes, ¿sí?, tratados con la Santa Sede? ¿Se acuerdan? Concordatos, perdón, con la Santa Sede. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la diferencia de los términos, ¿no?, que vimos después. Bueno, si no hay más dudas,
¿Hay alguna otra duda? Y si no, dejamos de compartir esto. ¿No hay más dudas? Bien. Es más, el cónsul, por ejemplo, todos los agentes consulares tienen privilegios, pero no se llaman inmunidades, se llaman prerrogativas, privilegios, porque no llegan a ser de la calidad y de la extensión que son la de los embajadores, justamente porque no tienen esa función de representación del Estado. Tienen determinados privilegios, pero siempre en el cumplimiento de sus funciones, son mucho menos. Y el consulado nunca puede ser utilizado como asilo político. Antes que sigamos, porque creo que nos olvidamos, ya para decirles que el segundo parcial, porque ahora nos vemos el viernes que viene, que va a ser el segundo parcial, va a ser en el aula 703, a las 5 de la tarde, máximo a las 7 terminamos, nosotros creemos que van a terminar antes como pasó con el parcial pasado, pero aula 703, es ahí en biblioteca. Y los integradores y los recuperatorios van a ser también en el aula 703. Profe, ¿el segundo parcial va a ser igual al primero? O sea, múltiple choice, de completar así. Sí, bien, sí. Gracias. Sí. Bueno, entonces ahora sí, si les parece. ¿Tomamos asistencia? Ah, bueno, tomamos asistencia, sí. Perdón, me había olvidado de tomar asistencia. Si alguno quiere mandar la captura, como esta clase fueron 2 desafíos, que pongan a qué desafíos se refieren. Bueno. Acosta Ailén. Presente. Albornoz Cristal. Presente. Albornoz Nadia. Presente. Almacio Pamela. Ausente. Altillo Alejandro.